Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro mirador 656, donde como ustedes bien saben estamos tratando cuestiones relativas a la historia. En la edición anterior hablábamos acerca de este retorno de un servidor a este programa, pues una vez que he superado con en buena medida las enfermedades que me hicieron que me ausentara durante prácticamente todo un año del proyecto. Y ahora, bueno, pues con muchas fuerzas, redobladas fuerzas, estoy nuevamente aquí con ustedes para seguir hablando de algo tan importante como es nuestra historia, la historia de México, la historia de todos nosotros. Y un punto que es bien importante y que a mí me ha llamado mucho la atención desde siempre es, amigos, el por qué resulta tan atractiva para la población, o tan atractivo, perdón, para la población, el estudio y el conocimiento de un evento histórico central en la vida del país. Y me refiero a la Revolución Mexicana de 1910. Una revolución mexicana que, por cierto, para efectos de muchos de los especialistas, no es nada más una revolución mexicana, sino que son muchas. Y son muchas revoluciones por una razón muy sencilla, porque somos muchos Méxicos. Porque no es lo mismo vivir en la costa del Pacífico que vivir en el desierto del norte, que vivir en las planicies del centro del país o vivir en el trópico, ya en los linderos, en las cercanías con el vecino de Guatemala y Belice. No es lo mismo vivir en la frontera que vivir en el altiplano. Y no es lo mismo vivir en una zona minera que vivir en una zona pesquera o en una zona agrícola. Son muy distintos. Quiere decir que cada vez, cada lugar tiene sus propias características y en cada uno de los lugares se teje, se construye, se piensa la historia de una manera diferente. Sin embargo, en todos esos lugares donde yo les acabo de mencionar, hay algo que es una constante. El atractivo que el estudio y el conocimiento y los relatos acerca de la Revolución Mexicana tienen para con la población es prácticamente generalizado. Quiere decir que lo mismo atrae a una persona del altiplano que a una persona de la costa, que a una persona del desierto, que a una persona de la zona minera, que a una persona de la zona agrícola o bien de la zona selvática. Todo ese entramado de cuestiones relativas a la revolución es un atractivo, es un imán para toda la gente. ¿Qué es lo que nos muestra la Revolución Mexicana y por qué es tan atractiva? Yo encuentro tres cosas. Y estas son tres constantes que se van tejiendo a lo largo de muchos de los acontecimientos históricos, pero que en la Revolución son totalmente evidentes. Primero es las intrigas de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que hay fuerzas políticas opositoras, fuerzas políticas que no coinciden y que empiezan con una pugna y empiezan a tratar de resolver las diferencias que tienen a través del manejo político. Este manejo político está alimentado por un segundo elemento, que es la ideología de las personas. Esto es, yo no pienso igual que los demás, pero tengo un grupo de gente, de personas que tratan que pensamos de la misma manera y que hacemos frente a la situación de una misma manera. Entonces empiezan a conformar los bloques, los grupos, las tendencias y empiezan a manejar las ideas en torno a una cuestión específica. Y vamos a esto. Al punto, por ejemplo, previo al estallido de la Revolución Mexicana, como el maderismo empieza con sus círculos de maderistas, de antireeleccionistas, y como también empiezan, por otro lado, una serie de clubes reyistas que también buscan la salida de Porfirio Díaz de la presidencia, pero lo buscan de una manera totalmente diferente y por otro lado empieza también a surgir
un grupo que está un poco más consciente de que la única manera de que haya un relevo en el mando sea a través de la revolución armada. Estos grupos tratan de ponerse de acuerdo y la verdad es que no pueden. La verdad es que una vez que se empieza a manejar la intriga de la política y no, cuando no hay esa empatía entre las ideologías de los grupos participantes, aunque busquen exactamente la misma situación de hacer un renuevo en el poder, si no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que sucede? El tercer elemento, el drama de la guerra. Viene el enfrentamiento, viene el choque, viene la lucha, viene la pugna y es cuando empieza verdaderamente aquello a manifestarse de una manera violenta. Entonces, esos tres elementos son una constante en muchos de los acontecimientos de la Revolución Mexicana. Lo acabo de mencionar desde la llegada de Madero a la presidencia de la República, como los grupos reyistas y los grupos antireeleccionistas y obviamente los grupos de apoyo al porfiriato y desde luego aquellos que pugnaban por la revolución, por la Fuerza Armada, ellos entran en una serie de discusiones y al no ponerse de acuerdo y no estar de acuerdo en esta cuestión, ¿qué es lo que sucede? Estalla la revolución. Y viene la revolución maderista de 1910 que acaba llevando al poder precisamente a Francisco y Madero. Una vez que llega Madero, se repite otra vez el ciclo, empieza otra vez el ciclo, empieza otra vez a ver esa diferencia de ideologías. Madero quiere paz, quiere imponer la paz y está comprometido con una forma de gobierno con el país y él quiere seguir esa forma de gobierno. Por otro lado, están los grupos de campesinos que habían sido despojados de sus propiedades en el estado de Morelos, en el estado de Puebla, estado de Tlaxcala, estado de México y en términos generales en todo el país. Y hay un grupo que tiene una ideología diferente y que quiere la reivindicación de sus predios, que le regresen los terrenos que les quitaron y surge el plan de Ayala, Emiliano Zapata. No se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque por un lado Madero quiere que todo sea de acuerdo al orden político y por otro lado Emiliano Zapata lo que exige es que haya una devolución de las tierras. No se ponen de acuerdo y ¿qué es lo que sucede? Alguien que está inmerso en el conflicto aprovecha las diferencias y lo que hace es deponer al presidente, imponerse a sí mismo y entonces sí empezar a combatir a todos aquellos que eran enemigos del régimen. Surge ese tercer elemento que es el drama de la guerra. Llega Victoriano Huerta, la decena trágica, la muerte de Madero, la muerte de Pino Suárez, viene el plan de Guadalupe, viene la gente que no está de acuerdo con Victoriano Huerta y empieza toda la fase armada de la Revolución Mexicana. Es la manera como se van dirimiendo las diferencias y no hay manera de hacerlo ya de una forma política porque la única forma que se conoce en esas condiciones que han llevado al extremo al mismo país o llevaron al extremo al mismo país hace ya más de 100 años, entonces lo que sucede es que empieza el conflicto armado o lo que yo le llamo el drama de la guerra. Entonces son estos tres elementos que nosotros vamos encontrando a lo largo de toda la historia. Incluso un elemento centenario, acaba de pasar prácticamente centenario, una vez que se lleva a cabo para mí el acto revolucionario más revolucionario que pudo haber en ese momento, que fue la construcción de una constitución, la constitución de 1917, y que en su contenido refleja cuestiones que tienen una fortaleza, un cuestionamiento a todo lo que era la gran propiedad, a todo lo que eran aquellos grupos que tenían cierto control económico y político del país y que dice el Estado. Ahora, en lo sucesivo, el Estado tiene el control de todo lo que está pasando políticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se establece el artículo 27 constitucional, cuando se establece el artículo 123 constitucional, cuando se establece el artículo tercero constitucional
el 123 constitucional, cuando se establece todo esto que se conoce con el nombre de garantías sociales, ahora garantías sociales, antes garantías del individuo o garantías individuales, ahora encontramos que el Estado impone las cosas que tienen que hacerse y la gente lo que hace es, algunos no están de acuerdo y manifiestan su inconformidad. Y cuando el Estado dice, tenemos que hacer que la educación sea una cosa única y exclusiva del Estado, y la iglesia, la gente, los particulares no pueden estar alejados de este proyecto educativo nacional, y obviamente ahí hay gente que se inconforma contra ese proyecto educativo, y hay gente cuando también dice en la Constitución que el Estado tiene el control de todo lo que es la propiedad agraria, de todo lo que es las propiedades del país, de lo que está en el suelo, en el subsuelo, lo que está en el cielo, las aguas, los ríos, los mares, etcétera, que todo eso es un dominio del Estado. Entonces hay gente que se inconforma y obviamente empieza a manifestar su inconformidad. Y bien, el 5 de febrero de 1917 se promulga esa constitución, y en el mismo mes de febrero de ese año de 1917 aparece por ahí en alguno de los periódicos de la Ciudad de México una proclama donde manifiestan su inconformidad un grupo de personas, los obispos mexicanos, donde están manifestando que no están de acuerdo y que rechazan categóricamente algunos de los presupuestos de la Constitución de 1917. Ya estamos entrando en la segunda fase. ¿Por qué? Porque trata de que el Estado mexicano, de hacerle ver al clero que quien tiene el control son ellos, y trata el clero de hacerle ver al Estado mexicano que sí es cierto, pero que ellos tienen el derecho, tienen la antigüedad, y que además tienen la encomienda, una encomienda, ¿verdad?, que no se puede mostrar, ¿sí?, de que ellos tienen la obligación de velar por la formación del pueblo. Al no ponerse de acuerdo, ¿qué es lo que sucede? Eventualmente y unos años después, cuando no pudo haber esa armonización en ambas fuerzas, en ambos grupos, entonces surge el drama de la guerra, y es donde empieza la guerra cristera. Entonces todo esto que tiene que ver con la revolución, todas estas cosas que nosotros podemos analizar, que nosotros podemos ver, es lo que nos permite poco a poco ir desentrañando las cosas que están aparentemente ocultas o que están un tanto ocultas, pero que cuando las pensamos, cuando hablamos de ellas, cuando las ponemos en la mesa de la discusión, cuando las exhibimos, es cuando nos vamos dando cuenta de que efectivamente todo este proceso no son actos que están aislados, sino que son actos que están concatenados, que tienen un origen, que tienen un inicio, que tienen una lógica en su desarrollo y que llegaron a una conclusión. Y obviamente esa conclusión a la que llegaron, ese sendero que tomaron, poco a poco a lo mejor se fue deteriorando, se fue desviando, y tiene que haber ajustes a lo largo del tiempo, y es precisamente como se vienen dando los cambios paulatinos dentro de nuestro territorio. Ese es el punto, amigos. Por eso precisamente nosotros encontramos cómo eventualmente hay conflictos, y estos conflictos eventualmente nos van acomodando o reacomodando en un espacio en el que cabemos todos y en el que todos estamos y en el que todos luchamos porque esto sea mucho mejor para todos. Por hoy llegamos al fin de este episodio. Me da mucho gusto el poder compartir esto con ustedes, y obviamente, bueno, nada más me resta el desearles que tengan ustedes, amigos, amigas, un excelente tiempo todo el tiempo. Hasta luego.